Días de radio. 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 Días de radio, un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. Italo Calvino, célebre escritor italiano conocido por obras como El varón rampante, con la cual es posible, entre muchas otras cosas, aprender historia y filosofía observando el mundo desde un árbol, o El vizconde de Mediado, para conocer el resultado de la lucha entre la razón y la fantasía, Si una noche de verano un viajero, Las ciudades invisibles, ¿Por qué leer los clásicos o El caballero inexistente?, nació hace 100 años. Días de Radio quiere unirse a estos festejos que durante 2023 se han llevado a cabo para destacar su obra y recordar las razones de su necesaria lectura, entre las que se encuentran aquellas que señalan que su prosa es la suma de todo eso, divertida, variada, interesante, innovadora y a la vez culta, rigurosa y éticamente comprometida. En un texto escrito para Letras Libres dice Calvino: siempre me hace sentir incómodo que me pidan una nota autobiográfica. Los datos biográficos, aunque sean los del registro civil, forman parte de lo más personal que uno tiene. Exponerlos equivale a encarar un psicoanálisis. Eso creo, aunque nunca me he psicoanalizado. Comenzaré diciendo que nací bajo el signo de Libra, cuyo símbolo es la balanza. Así, en mi carácter, equilibrio y desequilibrio corrigen alternativamente sus excesos. Pese a sus reticencias, empezamos con una nota del Centro Cultural Pedro López Elías, en la que nos relatan algunos datos sobre el inicio de la vida de Italo Calvino. Mario Calvino era un reconocido agrónomo italiano que viajó a América gracias a la invitación del diplomático mexicano Joaquín Casasus. Ambos se conocieron en Italia y en 1909 Casasus lo invitó a trasladarse a la Ciudad de México como jefe de la División de Horticultura de la Estación Agraria Central en el gobierno de Porfirio Díaz, puesto en el que se mantuvo a pesar del estallido de la Revolución. Pero en 1915 se mudó a Yucatán por invitación del gobernador Salvador Alvarado. 2 años más tarde, el gobierno de Cuba le pidió aceptar el cargo de director de la Estación Experimental Agronómica de Santiago de Las Vegas, lugar donde fijó su residencia. En 1920, Mario viaja a Italia de manera breve, donde conoció a la botánica Eva Mameli. Su noviazgo fue corto y luego de casarse por el civil, decidieron regresar a Cuba, donde el 15 de octubre de 1923 nació su primogénito, al que decidieron llamar Italo. Cuando el pequeño Italo tenía 3 años, la familia regresó a Italia. Italo recibió una educación que sus propios padres definieron como libre, pensadora y antifascista. En 1941 se inscribió en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Turín, donde cursaba ingeniería agrónoma, hasta que sus estudios fueron interrumpidos por el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Fue llamado al ejército cuando Italia era aliada de la Alemania de Hitler, pero debido a sus convicciones políticas, prefirió desertar y formar parte de las brigadas partisanas Garibaldi, que hacían actos de sabotaje contra los nazis y contra el gobierno de Mussolini. Una vez finalizada la guerra, se mudó a Turín, donde trabajó por un tiempo como periodista. Posteriormente, se matriculó en la carrera de letras en la universidad de esa ciudad y comenzó a trabajar en la editorial Einaudi. Dicho contexto lo impulsó a escribir su primera novela, Los senderos de los nidos de araña, texto en el que narra su experiencia durante la guerra. A partir de ese momento, escribió más de 42 obras entre novelas, cuentos y ensayos. Algunas de las más famosas son El varón rampante, Las ciudades invisibles, El caballero inexistente, Si una noche de invierno un viajero, entre muchas otras, que lo llevaron a convertirse en uno de los principales literatos italianos del siglo XX. Italo Calvino murió el 19 de septiembre de 1985 en Rocamare, a los 61 años de edad, mientras preparaba una serie de conferencias para la Universidad de Harvard sobre la literatura del siglo XXI. En Las ciudades invisibles, Calvino dibuja con minucioso y poético trazo la cartografía de lugares imposibles que, paradójicamente, se nos antojan como utopías cercanas y reconocibles. Del portal Alga de Lana traemos una presentación de Leonia,
una ciudad que se rehace cada día, que inventa sus materiales de vida de manera constante, quizás una metáfora del consumo y el desperdicio de nuestro mundo. Las ciudades continuas. La ciudad de Leonia se rehace a sí misma todos los días. Cada mañana la población se despierta entre sábanas frescas, se lava con jabones recién sacados de su envoltorio, se pone batas flamantes, extrae del refrigerador más perfeccionado latas todavía sin abrir, escuchando los últimos sonsonetes del último modelo de radio. En las aceras, envueltos en tersas bolsas de plástico, los restos de la Leonia de ayer esperan el carro de la basura. No solo tubos de dentífrico aplastados, bombillas fundidas, periódicos, envases, materiales de embalaje, sino también calderas, enciclopedias, pianos, servicios de porcelana. Más que de las cosas que cada día se fabrican, venden, compran, la opulencia de Leonia se mide por las cosas que cada día se tiran para ceder su lugar a las nuevas. Tanto que uno se pregunta si la verdadera pasión de Leonia es, en realidad, como dicen, gozar de las cosas nuevas y diferentes, y no más bien expulsar, apartar, purgarse de una recurrente impureza. Cierto es que los basureros son acogidos como ángeles, y que su tarea de retirar los restos de la existencia de ayer se rodea de un respeto silencioso, como un rito que inspira devoción. O tal vez solo porque una vez desechadas las cosas, nadie quiere tener que pensar más en ellas. ¿Dónde llevan cada día su carga los basureros? Nadie se lo pregunta. Fuera de la ciudad, está claro. Pero de año en año la ciudad se expande y los vertederos deben retroceder más lejos. La importancia de los desperdicios aumenta y las pilas se levantan, se estratifican, se despliegan en un perímetro cada vez más vasto. Añádase que cuanto más sobresale Leonia en la fabricación de nuevos materiales, más mejora la sustancia de los detritos, más resisten al tiempo, a las intemperies, a fermentaciones y combustiones. Es una fortaleza de desperdicios indestructibles la que circunda a Leonia. La domina por todos lados como un circo de montañas. El resultado es este. Cuantas más cosas expele Leonia, más acumula. Las escamas de su pasado se sueldan en una coraza que no se puede quitar. Renovándose cada día la ciudad, se conserva a sí misma en la única forma definitiva, la de los desperdicios de ayer, que se amontonan sobre los desperdicios de anteayer y de todos sus días y años y lustros. Los desperdicios de Leonia poco a poco invadirían el mundo si en el inmenso vertedero no estuvieran presionando más allá de la última cresta. Si en el inmenso vertedero no estuvieran presionando más allá de la última cresta, vertederos de otras ciudades que también apartan lejos de sí montañas de desechos. Tal vez el mundo entero, traspasados los confines de Leonia, esté cubierto de cráteres de basuras, en ininterrumpida erupción, cada uno con una metrópoli en el centro. Los límites entre las ciudades extranjeras y enemigas son bastiones infectos donde los detritos de una y otra se apuntalan recíprocamente, se amenazan, se mezclan. Cuanto más aumenta la altura, más inminente es el peligro de derrumbes. Basta que un envase, un viejo neumático, una botella sin su cubierta de paja ruede del lado de Leonia, para que un alud de zapatos desparejados, calendarios de años anteriores, flores secas, sumerja la ciudad en el propio pasado que en vano trataba de rechazar, mezclado con el de las ciudades limítrofes, finalmente limpias. Un cataclismo nivelará la sórdida cadena montañosa, borrará toda traza de la metrópolis siempre vestida con ropa nueva. En las ciudades vecinas ya están listos los rodillos compresores para nivelar el suelo, extenderse en el nuevo territorio, agrandarse, alejar los nuevos vertederos.
El escritor mexicano Juan Villoro, en un ciclo de conferencias en el Colegio Nacional de México, nos presenta a Ítalo Calvino, un clásico al que hay que leer y seguir leyendo para recrear su obra. En este fragmento de la presentación nos cuenta algo acerca de ese nombre, Ítalo, y de las relaciones con la naturaleza en su obra. Uno de sus libros se llama ¿Por qué leer los clásicos? Y ahí nos dice lo siguiente: un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir. Es decir, que a través de las épocas nos sigue inquietando, a través de las épocas nos sigue interrogando, nos plantea nuevas cosas. No es lo mismo leer El Quijote en el siglo XVIII que leerlo en el XIX, en el XX o en el XXI. El significado del Caballero de la Triste Figura cambia, del mismo modo en que cambia el significado de lo quijotesco, pero este libro se renueva con la lectura. Es el lector el que le da la última palabra, la interpretación final, pero no todos los libros tienen esta posibilidad. Los libros que se mantienen vivos, los libros que consideramos clásicos, son los libros que los lectores no dejan morir. Los lectores los mantienen entre nosotros, y podemos decir, creo que sin temor a equivocarnos, que la propia obra de Ítalo Calvino pertenece a esta condición de clásicos que él vio en otros autores. Entonces es un privilegio poder hablar de este autor ante ustedes. Ítalo Calvino nació en 1923 en Santiago de las Vegas, en Cuba. Su nombre de Ítalo es un nombre que la verdad la mayoría de la gente que lo usaba en Italia solía ser gente que pertenecía a familias muy nacionalistas, muy patrioteras. O sea, ponerle a tu hijo Ítalo es como ponerle Italia. Entonces, durante el fascismo, el nombre era muy común entre los fascistas. El caso de Ítalo Calvino es singular porque sus padres, los dos, eran botánicos y trabajaban en una estación de floricultura experimental en Santiago de las Vegas, en Cuba, y tenían nostalgia de la patria lejana. Entonces le pusieron Ítalo por reminiscencia del país del origen. Por cierto, que el padre de Ítalo Calvino, Mario Calvino, había estado en México durante casi 10 años. Él estuvo aquí y en tiempos de la Revolución, en 1917, consiguió un trabajo en un país un poco menos violento que México, que era Cuba, y se fue ahí, aprovechando también el clima tropical de la isla que le permitió estudiar el desarrollo de las plantas. Entonces, Ítalo Calvino crece en un invernadero, en un jardín botánico. Para él, las plantas se convierten desde sus inicios, desde su infancia, en algo que debe ser clasificado. Esto es muy importante porque la naturaleza para Ítalo Calvino no es la naturaleza en estado salvaje, no es una naturaleza silvestre la que podría tener el hijo de un excursionista, el hijo de un cazador, el hijo de un expedicionario. No, la naturaleza que va a conocer Ítalo Calvino es una naturaleza clasificada, donde todas las plantas tienen un nombre en latín, donde hay genealogías de plantas. La naturaleza es para Ítalo Calvino la que le enseñan sus padres, que es una especie de enciclopedia. Entonces, desde muy niño se acostumbra a ver el mundo como algo que debe ser clasificado, que debe ser descifrado, ordenado. Y esto va a incidir profundamente en su imaginación, en el tipo de escritor que él va a ser. Muchos años después, él vuelve a contar los cuentos populares italianos. Fue un proyecto muy generoso de su parte, en donde él recogió leyendas de distintas regiones de Italia. Seguramente ustedes saben que en Italia se hablan dialectos muy distintos y que hay ciertas historias escritas en siciliano, por ejemplo, que no se entienden para la gente que es del Piemonte o de Liguria o de otras regiones de Italia. Entonces él lo que hizo fue recuperar estos cuentos populares y escribirlos en el italiano moderno. Y en el prólogo a estos cuentos populares él dice que no se dedicó a esto
por nostalgia de los cuentos infantiles, porque en su infancia no tuvo cuentos infantiles. En su infancia, cuando él llegaba con sus padres y les decía, ¿me prestas un libro?, le daban un libro de clasificaciones botánicas o le daban un libro sobre el origen del universo. Sus padres eran científicos, entonces le daban libros de ciencia y más o menos se los explicaban. Entonces, para él, la naturaleza, el mundo, los libros, todo esto tuvo que ver con la ciencia desde el principio. Dice Roberto Ferro, escritor y crítico argentino, que Calvino en sus 6 propuestas para el próximo milenio sugiere la necesidad de distanciarse del mundo para no perderlo nunca de vista. No propone tan solo que la literatura sustituya a la vida para sublimarla, también rechaza la posibilidad de que esta última se imponga a aquella. Lo que el arte de su escritura quiere dibujar es una realidad más íntima y sutil, pues las imágenes grabadas tienen que dar sitio a la innovación. En la voz de Julieta Borda tenemos la primera propuesta, la levedad. Dedicaré la primera conferencia a la oposición levedad-peso y daré las razones de mi preferencia por la levedad. Esto no quiere decir que considere menos válidas las razones del peso, sino que sobre la levedad creo tener más cosas que decir. Tras 40 años de escribir ficción, tras haber explorado distintos caminos y hecho experimentos diversos, ha llegado el momento de buscar una definición general para mi trabajo. Propongo esta. Mi labor ha consistido las más de las veces en sustraer peso. He tratado de quitar peso a las figuras humanas, a los cuerpos celestes, a las ciudades. He tratado, sobre todo, de quitar peso a la estructura del relato y el lenguaje. En esta conferencia trataré de explicar a mí mismo y a ustedes por qué he llegado a considerar la levedad más como un valor que como un defecto. ¿Cuáles son, entre las obras del pasado, los ejemplos en los que reconozco mi ideal de levedad? ¿Cómo sitúo ese valor en el presente y cómo lo proyecto en el futuro? En ciertos momentos me parecía que el mundo se iba volviendo de piedra, una lenta petrificación, más o menos avanzada según las personas y los lugares, pero de la que no se salvaba ningún aspecto de la vida. Era como si nadie pudiera esquivar la mirada inexorable de la medusa. Para poder hablar de nuestra época, he tenido pues que dar un largo rodeo, evocar la frágil medusa de Ovidio y el bituminoso Lucifer de Montal. Es difícil para un novelista representar su idea de la levedad con ejemplos tomados de la vida contemporánea si no se la convierte en el objeto inalcanzable de un quête sin fin. Es lo que ha hecho con evidencia e inmediatez Milán Kundera. Su novela, La insoportable levedad del ser, es en realidad una amarga constatación de la ineluctible pesadez del vivir, no solo de la condición de opresión desesperada y all-pervading que ha tocado en suerte a su desventurado país, sino de una condición humana que no es común, aunque nosotros seamos infinitamente más afortunados. El peso del vivir para Kundera está en toda forma de constricción, la tupida red de constricciones públicas y privadas que termina por envolver toda existencia con nudos cada vez más apretados. Su novela nos demuestra cómo en la vida todo lo que elegimos y apreciamos por su levedad no tarda en revelar su propio peso insostenible. Quizá solo la vivacidad y la movilidad de la inteligencia escapan a esta condena, virtudes que distinguen a esa novela, que pertenecen a un universo distinto del universo del vivir. En los momentos en que el reino de lo humano me parece condenado a la pesadez, pienso que debería volar como Perseo a otro espacio. No hablo de fugas al sueño o a lo irracional. Quiero decir que he de cambiar mi enfoque, he de mirar el mundo con otra óptica, otra lógica, otros métodos de conocimiento y de verificación. Las imágenes de levedad que busco no deben dejarse disolver como sueños por la realidad del presente y del futuro. En el universo infinito de la literatura se abren siempre otras vías que explorar, novísimas o muy antiguas, estilos y formas que pueden cambiar nuestra imagen del mundo. Pero si la literatura no basta para asegurarme que no hago sino perseguir sueños, busco en la ciencia alimento para mis visiones, en las que toda pesadez se disuelve.
Calvino concibió la literatura también como un juego, unos más de los muchos que el ser humano utiliza para hacer más llevadera la vida. Algo así hace Imaginantes, propuesta cultural de Fundación Televisa en la que José Gordon nos acerca a obras literarias. En esta ocasión nos presenta Excursión a la Luna, del autor invitado a este programa. Hubo un tiempo en que la luna estaba pegadita a la Tierra. En las noches, los amigos se reunían para salir a pasear por el mar en una barca. Mediante una escalera con un pequeño salto, llegaban a la luna, cuya superficie, con consistencia de queso, estaba llena de conchas, estrellas de mar y peces fosforescentes atraídos por su fuerza de gravedad. Durante esas visitas, un hombre admiraba a una hermosa mujer a la que no se atrevía a declararle su amor. Una noche, mientras ella estaba en la luna, el astro comenzó a alejarse de la Tierra. El hombre estaba en la escalera y tuvo un momento de indecisión. La luna se alejó para siempre. Esa es la razón por la que los perros aúllan en las noches de luna llena, recordando el dolor de ese hombre por la pérdida de la mujer amada. Esto nos cuenta Ítalo Calvino en el libro Cosmicómicas, que hoy nos da una pausa para la imaginación. La sección musical de hoy es una rara combinación de géneros que tienen como base la obra de Calvino. Empezamos con Eixa, proyecto musical de la compositora y multiinstrumentista Isabel Latorre, que nos deja escuchar Infierno, canción con texto basado en el final de Las ciudades invisibles. Todos los días que formamos estando juntos. Hay dos maneras de no sufrirlo. La primera es fácil para muchos: aceptar el infierno y volverte infierno hasta dejar de verlo. Hay dos maneras de no sufrirlo. La segunda es arriesgada y exige atención. Zaide es una ópera inacabada de Mozart. Está compuesta por 15 piezas que el músico empezó hacia 1799 para satisfacer su necesidad imperativa de componer óperas, pero pronto abandonó el proyecto de Zaide sin completarlo para dedicarse a un nuevo encargo, Idomeneo. Calvino retoma estas piezas y las une a través de un marco dramático, tomándolas como un manuscrito incompleto, y decide no solucionar la trama, escogiendo por el contrario dejarla abierta a varias posibilidades. Así, la obra concluye con Gomatz, el amante cristiano de Zaide, meditabundo sobre qué podría venir después. A continuación, un fragmento de la ópera. Se trata de la aria de las heroínas.
Las ciudades invisibles, obra de Marco Mosquera, pianista y compositor mexicano, está inspirada en las descripciones de Marco Polo de ciudades exóticas e inverosímiles imaginadas por Ítalo Calvino. Cada una de ellas posee una personalidad poética distinta. Los contornos de estas personalidades se agrupan en los capítulos del texto de Calvino, transformados en movimientos musicales. Las voces solistas y el coro representan un vaivén entre la presencia individual y colectiva. Sus interacciones se desarrollan frente a la geografía invisible de la orquesta, que dota de color y textura las imágenes del texto. La obra es un homenaje creativo a Ítalo Calvino como virtuoso de la imaginación. Días de radio. 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 Días de Radio, un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa.